Buenos días. Vamos a corregir las actividades que teníamos para hoy del tema 14, donde ya empezábamos con volúmenes, que eran actividades muy sencillitas, sobre todo porque teníamos las fórmulas siempre por delante. Entonces, empezamos con el ejercicio 12. Tenemos que calcular el volumen de estas figuras, ¿vale? Esto es un ortoedro, bueno, o un prisma, ¿vale? Donde tenemos base cuadrada. Entonces podríamos ponerlo de pie y esto fuese la base, o podríamos considerar la base el 4,3 por 0,5. Cualquiera de los dos casos va a dar el mismo resultado. El área de la base puede ser 0,5 por 1,5 y la altura 4,3. Multiplicamos todo y nos da 3,23. No nos dan unidades, por lo tanto no hace falta darlas. Si alguien ha puesto unidades al cubo, pues estaría correcto también. ¿Vale? En el apartado B tenemos un prisma de base hexagonal, por lo tanto tenemos que calcular el área de la base, que es perímetro por apotema partido por 2. Como nos dan la apotema, nos dan el lado, solo tenemos que multiplicar para el perímetro 6 por 6 lados. Multiplicamos por la apotema, que es 5,2, dividimos entre 2, ya tenemos el área de la base. Y luego multiplicamos por 8, que es la altura del prisma, y ya tenemos 748,8 unidades al cubo, ¿vale? De la unidad que sea. En el ejercicio 13 tenemos que calcular el volumen de esta figura. En este caso ya son pirámides. Recordad que la diferencia entre los prismas y las pirámides era que en el prisma era área de la base por la altura y en la pirámide, que está todo en las fórmulas, es dividido entre 3, ¿vale? No se os olvide. Mirad la hoja de fórmulas, no lo hagáis de cabeza, que si no se os olvida dividir entre 3. Bueno, en este caso tenemos que el área de la base es un triángulo. El triángulo es base por la altura del triángulo y dividido entre 2. Como se trata de un triángulo equilátero, porque vemos que nada más que nos dan un lado, por lo tanto vemos que los tres lados son iguales, ¿vale? Esto mide 2,8, esto 2,8, esto 2,8. Tengo que calcular su base por su altura para calcular el área de la base. Como no tengo la altura, tendremos que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrarla. Por lo tanto, este cateto, en nuestra incógnita, da 2,42. Tampoco vienen unidades, por lo tanto no hay que ponerlas. Si las quisierais poner, pues esto serían unidades sin más, porque esto es una línea. En el área de la base pondríamos la base, que es 2,8, y la altura que hemos calculado, que es 2,42, dividido entre 2, y esto serían 3,39 unidades al cuadrado. Y en el caso ya del volumen, que era el área de la base que ya hemos calculado aquí, la altura de la pirámide que nos daban aquí, pues todo esto multiplicado y dividido entre 3, 3,62 unidades al cubo. En el siguiente, en el apartado B, pues aquí lo que tenemos también es una pirámide, por lo tanto la fórmula es la misma, pero ahora la base es un pentágono. Para calcular el área de la base necesitamos el perímetro, que es 4 por 5, porque cada lado mide 4 y tiene 5 lados, y la apotema, que nos la dan, 2,75. Aquí ya no hay que hacer más cálculos, solo una vez que ya tenemos perímetro por apotema partido por 2, tenemos 27,5 unidades al cuadrado, multiplicado por la altura de la pirámide, este 5 de aquí, y dividido entre 3 nos dan 45,83 unidades al cubo. En el ejercicio 14 dice dibuja un cubo, que no hay que dibujar, os lo dije, ¿vale? Yo ya lo he puesto, porque lo tengáis, de 3,5 centímetros de lado y calcular su volumen. Pues nada, el volumen de un cubo es L al cubo. Si no lo habéis hecho así, también podríais haber hecho que el volumen es el área de la base multiplicado por la altura. El área de la base, como es lado al cuadrado, luego multiplicado por la altura, que es la misma, pues habría quedado 3,5 al cuadrado por 3,5, que es lo mismo que 3,5 al cubo. Por lo tanto, os debe dar eso mismo, 42,88 centímetros cúbicos. En el 15 dice que tenemos un ortoedro, que os decía que era como una especie de prisma de base cuadrada, una caja de zapatos típica, rectangular, que mide 0,5 decímetros de largo y 3,5 centímetros de ancho. O sea que la base tenemos 0,5 decímetros aquí y 3,5 aquí. Si os fijáis, lo primero que he hecho es transformar los decímetros en centímetros, porque si no me lío. Por lo tanto, para tener todo en la misma unidad,
He pasado los decímetros a centímetros. Por eso aquí en el dibujo ya aparecen 5 centímetros y 3,5. Este es el área de base, la que tenemos que dibujar aquí, la que dibujo aquí. Esto es una base rectangular, por lo tanto es base por altura, 5 por 3,5. Y luego hay que multiplicarlo por la altura que tenga el prisma, que es 4,3. Y el producto de todo eso me da el volumen de este ortoedro, 75,25 centímetros cúbicos. El 16 dice que calculemos el volumen de una pirámide cuadrangular, es decir, una pirámide de base cuadrada. ¿Vale? Esta es la base de la pirámide. De lado 4 metros y de altura 23 decímetros. Pues lo mismo. Si el lado son 4 metros y la altura son 23 decímetros, voy a ponerlo todo en la misma unidad. ¿Para qué vamos a pasar decímetros y metros es más común, verdad? Además es la unidad principal. Por lo tanto, todo en metros y ahora la base es un cuadrado, por lo tanto, lado al cuadrado y la altura nos la dan 2,3. Todo eso dividido entre 3 porque se trata de una pirámide, 12,27 metros cúbicos. El 17 tenemos también un prisma pentagonal donde nos dan el volumen, nos dan la altura y nos piden el área de la base. Pues como el volumen es el área de la base por la altura, si conozco el volumen, el área de la base es nuestra incógnita y la altura también la conozco, pues simplemente tengo que despejar la X. Como este 7 centímetros está multiplicando a la X, los paso al otro lado dividiendo. Por eso 980 divide entre 7 centímetros. He puesto las unidades, ahora os lo explico por qué las he añadido aquí. Pero bueno, podéis haber hecho directamente que X, que 980 dividido entre 7 es igual a X, ¿vale? Sería lo mismo, daría que X es 140. Sabemos que el área es en centímetros cuadrados, pero por si no caemos, centímetros cúbicos dividido entre centímetros, ¿vale? Esto es como tener X al cubo dividido entre X. Este 3 se transforma en un 2 y esta X se me van, porque yo tengo aquí centímetro por centímetro y por centímetro dividido entre centímetros. Por lo tanto, me quedan solamente centímetros cuadrados. De ahí sale esto, ¿vale? De ahí y de que se trata de un área, claro. Que no vamos a... que si sabemos la unidad que tiene el área, más que suficiente. El 19, que era el último que teníamos, que os lo puse como que de máximo porque también había otro por ahí arriba igual, ¿vale? Pero bueno, aquí te dan los datos. Te dice que calcules el volumen de una pirámide de 5 centímetros de altura, base, triángulo, rectángulo, isósceles. Aquí no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque el área de la base es la base por la altura de este triángulo rectángulo que es isósceles. Por lo tanto, la base y la altura miden lo mismo, pero como es rectángulo los puedo colocar así y ya tengo su área. El área entonces son 8 centímetros cuadrados. Lo sustituimos aquí en el área de la base. Multiplico por la altura que tiene la pirámide y divido entre 3 porque es una pirámide, 13,3 centímetros cúbicos. Y el B, tenemos la pirámide, tiene 4 metros de altura, la base es un triángulo equilátero de 6,5 metros de lado. Pues hemos hecho uno igual aquí atrás. Creo, sí, el 13, el apartado A, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo equilátero también. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ahora lo que tengo que calcular es el área de la base. Como no tengo de este triángulo, tengo la base, pero no tengo la altura, tengo que calcular la altura con el teorema de Pitágoras. Esta altura es el cateto que me falta, por lo tanto, x al cuadrado es esto al cuadrado menos esto al cuadrado, luego lo que me dé hago su raíz y me queda 5,63 metros. ¿Vale? Haciéndolo 6,5 al cuadrado menos 3,25 al cuadrado da 31,68. Por lo tanto, que quizás he hecho demasiados pocos pasos, tenéis que hacer que x sea igual a la raíz de 31,68, 31,6875, ¿vale? Y de ahí le hacéis la raíz y ya da 5,63. Vale. El área de la base, por lo tanto, será la altura que acabo de calcular multiplicado por la base que ya tenía en el triángulo
y dividido entre 2 tengo los 18,3 metros cuadrados de esta superficie. Y ahora toda esa superficie, que es el área de la base, lo tengo que multiplicar por la altura de la pirámide y dividirlo entre 3 por ser una pirámide. Y nos dan 24,4 metros cúbicos. Bien, pues esas son todas las actividades que teníamos para el día de hoy. Y hoy vamos a pasar ya a actividades con cuerpos redondos. Aquí hay una cosa que tenéis que entender, que es lo del concepto de la generatriz, ¿vale? Porque también aplicamos el teorema de Pitágoras en estas actividades. Por lo tanto, os voy a comentar que a partir para los ejercicios que vamos a hacer ahora, en el ejercicio 22, porque el 20 no tiene nada. Calcular el volumen de un cilindro de 2 metros de radio y 13 metros de alto. El volumen de un cilindro, en el caso de un cilindro, también os doy el volumen, es el área de la base, también multiplicado por la altura, pero las bases siempre van a ser redondas, por lo tanto en este caso es pi r cuadrado multiplicado por la altura, ¿vale? Siempre os vais a encontrar con esto. Entonces, calcular el volumen de este cilindro, pues si sabemos el radio es 2 al cuadrado y sabemos la altura, pues no hay que hacer ya nada más. Vale, eso para el ejercicio 20. El ejercicio 22 tenéis que calcular el volumen de estos conos, ¿vale? Pero nos dan la generatriz y nos dan el radio de la base. ¿Qué significa la generatriz? Bien, en un cono, para formar un cono se hace siempre a partir de este triángulo que quedaría aquí en medio, que os voy a dibujar en otro color. Este triángulo que se formaría aquí, imaginaos que esto es un triángulo y que lo giramos muy rápidamente y al final se forma ese cono, ¿vale? Por lo tanto, ese triángulo morado que he pintado ahí sería este triángulo de aquí, donde esto es la altura de la pirámide y esto de aquí fuera se llama generatriz. Y esto pues evidentemente va a coincidir con el radio de la pirámide. Del cono, perdón, estoy diciendo pirámide y se trata de un cono, ¿vale? Por lo tanto, en un cono tenemos altura, tenemos generatriz, que coincide con como quien dice, con el lado de ese triángulo que se formaría, y el radio. Por lo tanto, lo que nos están dando en el ejercicio 22 es la generatriz, 15 metros, el radio, 6 metros. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para calcular el volumen de un cono? Pues el volumen de un cono era el área de la base multiplicado por la altura y partido por 3, como ocurre con las pirámides. Pero al ser un cono, la base es siempre pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura y dividido entre 3. Tenemos el radio, pero no tenemos la altura. ¿Cómo calcularemos entonces nosotros esta altura? Pues por el teorema de Pitágoras, porque si os dais cuenta aquí hay un triángulo rectángulo, por lo tanto tengo este cateto y tengo esta hipotenusa. Lo único que me falta es calcular ese cateto. Hacemos 15 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más x al cuadrado, calculamos el valor de x y eso va a ser la altura de este cono. ¿De acuerdo? Entonces, es el único concepto nuevo que nos faltaría para poder calcular el volumen de un cono. El tema de la generatriz, que si os dais cuenta es exactamente para lo mismo que hemos necesitado aplicar el teorema de Pitágoras en los otros ejercicios. Entonces, eso en el apartado A del 22, el apartado B, la altura nos la dan y nos dan la generatriz. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que calcular es el radio. Si nos dan la altura y nos dan la generatriz, la altura es 12 y la generatriz es 15, tendremos que calcular el radio. Pues teorema de Pitágoras y tenemos que averiguar este cateto en vez de este. Ya está, si es que son todos exactamente iguales. Una vez que tenemos este cateto, ya tenemos el radio para poderlo sustituir aquí abajo en la fórmula. El radio, ¿vale? Pues eso sería el ejercicio 22. En el ejercicio 23 tenemos un pozo cilíndrico de 2 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. ¿Cuánta agua cabría? Bueno, pues si se trata de un pozo cilíndrico, es un cilindro que tiene 2 metros de diámetro. Cuidado con esto porque nos están dando el diámetro, ¿vale? Nosotros necesitamos la fórmula del radio. De aquí a aquí hay 2 metros. Por lo tanto, el radio será 1 metro y 10 metros de profundidad. Por lo tanto, la altura son 10 metros.
Pues ¿cuánta agua cabría? Pues si lo sacamos en volumen y si queréis lo pasamos luego a litros, lo que queráis, porque no nos lo piden en una unidad o en otra. Entonces el volumen es pi, estaba yo poniendo como si fuera un cono, pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Como tenemos el radio y tenemos la altura, pues ya tenemos el volumen de agua que necesitamos. Si lo pasamos a litros, pues ya lo tendríamos la cantidad de agua en litros. Si lo dejáis en metros cúbicos, pues en metros cúbicos, que también es una unidad para medir la capacidad, ¿vale? La cantidad de agua. Eso hasta ahí y de esa página. Y después de la página 279, aquí tenemos otros ejercicios, otra tanda de ejercicios, 55, 56, 57, 58, 59, que son todos exactamente iguales. Calcular la altura de un cilindro de volumen 6 centímetros. Hemos hecho uno de los que teníamos para hoy, donde teníais calcular la altura, es nuestra incógnita. El cilindro tiene un volumen de 3,393 centímetros cúbicos y un radio de 6 centímetros. Por lo tanto, si el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado y por su altura, pues ¿qué es lo que no conocemos? Esto, pero esto lo conocemos. Esto es 3,14 que lo metemos en la calculadora y R es 6 al cuadrado. Por lo tanto, lo único que nos queda es todo esto de aquí, ponerlo dividiendo y dejar la x sola. Entonces resolvemos todo estos 3,393 centímetros cúbicos, lo dividimos entre pi por 6 centímetros, todo esto son centímetros cuadrados, evidentemente, porque ya hemos elevado el 6 al cuadrado, 6 por 6, y eso nos daría directamente el valor de x. Ahora nos dicen que el radio de la base de un cono es 4 metros y su generatriz 15 metros. Pues ya veis que en un cono, ya os dije que los de los conos casi siempre nos van a dar la generatriz, que es 15, y el radio de la base, que es 4. Lo único que nos falta es calcular la altura. Teorema de Pitágoras, donde tendremos que calcular esa altura para poder calcular ese volumen. Ahora nos preguntan cuál es el radio de un cono, si su altura es esa. Otra vez volvéis a esto, pero ahora la incógnita es x. Por lo tanto, una vez que tengáis despejado x, ya no es lo que despejáis, sino el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Cuando calculáis volumen dividido entre pi por la altura, esto es radio al cuadrado. Lo que os dé aquí habrá que hacerle luego su raíz. Calcular el volumen de las siguientes esferas. Esto es ya coger la fórmula de las esferas, que también la tenéis aquí en la tabla, en la hoja de fórmulas. El 4/3 por pi por el radio al cubo. ¿Vale? 4/3, que es 4 por pi por r al cubo partido por 3. Me da igual que lo pongáis de una manera que de otra. Si os dan el radio, pues fijaos lo que hay que hacer. 4 por pi y por 4 al cubo y dividido entre 3. Ya estaría hecha. En la esfera de 24 metros de diámetro lo que hay es que dividir el diámetro entre 2, porque aquí lo que tengo que poner es el radio. Y en esta sabemos que el área de unos círculos máximos de la esfera, nada, el C no se hace. No se hace porque no hemos hablado de los círculos máximos, ni de los círculos mínimos, ni de nada, ¿vale? Aunque tampoco es que tenga ciencia, pero dejadlo. El 58 A y B solo. Y ya por último el 59, que nos están preguntando que calculemos la altura, ¿vale? De un cilindro como este, lo que tenéis que calcular es su altura, porque te están dando el volumen y te están dando el radio. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es la altura. Otra vez, despejar, como aquí, la altura. Y ya está. Eso es todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo.